presenta. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en esta emisión de su programa Segunda Mirada. Y bueno, seña además de que se mantuvieron en el ánimo después de las infernales temperaturas de esta semana. Pero bueno, este es el jironcito del desierto donde nos tocó nacer. Este es nuestro Hermosillo del alma y aquí seguiremos. Y bueno, el programa de hoy lo hemos denominado El Origen. Uno piensa de pronto que lo que nos sucede a nivel individual o lo que nos sucede a nivel comunitario, inclusive de algunas situaciones que se dan y que nos lastiman, suceden en ese momento. Y no, resulta que todas son el reflejo de una serie de situaciones anteriores. Y bueno, de una u otra manera, en los tres temas que tenemos hoy, ese sería, digamos, el hilo que los une. Así que sin más preámbulo, nos vamos directamente a el comentario. A mí, como considero que a mucha gente, abordar el tema de la guardería ABC me resulta sumamente difícil. Creo que hay mucho que decir, a pesar de que se ha dicho tanto. Pero también es cierto que es un dolor tan fuerte que de pronto pareciera ser, y de hecho creo que así lo es, se ha ido metiendo en lo que en lo que es el tejido mismo de nuestra sociedad. Está ahí y creo que esto es una cuestión de tipo positivo, porque en la medida que podamos hacer nuestro ese dolor, superar ese dolor y entender lo que pasó para actuar en consecuencia. En esa medida, esta tragedia enorme que se llevó a 49 pequeñitos y que hay otros tantos que sufren las secuelas, no será en balde. Y para mí, como para muchos, seguramente para usted también, lo más importante, además del grito de justicia, por supuesto, es que esta tragedia nos lleve a ser una sociedad mejor. En su momento lo dije y lo vuelvo a repetir, creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a estos pequeños, el mejor apoyo que le podemos dar a estos padres que sufren todavía este dolor tan inmenso, es el buscar que nuestros niños tengan mejores condiciones de vida, que realmente los cuidemos, Dios mío. Es increíble, increíble que tengamos a nuestros pequeños sufriendo los estragos del bullying, por ejemplo. ¿No le parece a usted que es paradójico? ¿Qué hay en el origen de una tragedia como esta? En el origen de una tragedia como esta está una cultura que formamos usted y yo, que privilegia el dinero, que privilegia el poder, que privilegia las cuestiones materiales. Eso es lo que está en el fondo. Y sí, hay personas con más culpabilidad que otras, me queda claro, pero también es cierto que la única manera de terminar con una cultura como esa es generando nosotros en lo individual y en nuestro entorno cotidiano acciones que sean realmente positivas para mí y para los demás. Señalamos con dedo flamígero las culpas de los otros, la corrupción de los otros, la desidia de los otros, y resulta que no nos damos cuenta que con los otros 4 dedos nos estamos marcando a nosotros mismos. Mi reflexión de hoy, de todo corazón, es para que realmente hagamos algo desde nuestro propio microuniverso por mejorar ese mundo que un día se llevó a 49 niños. Y bueno, este es mi comentario del día de hoy. Nos vamos rápidamente a la nota.
siempre resulta muy interesante recibir a nuestra amiga, la terapeuta Pati Hernández. Pati, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias Betty por la invitación. Pues resulta que en alguna ocasión, ya hace algún tiempecillo, para quienes nos hayan seguido, seguramente el tema les va a resultar conocido, pero bueno, vamos a abordar otras partes. Resulta que usted puede tener una enfermedad que se le antoja diabetes y demás, que hay un código de las enfermedades. ¿Qué es esto de que las enfermedades tengan un código? En realidad es el conflicto, es un programa biológico de una situación que yo viví, un estrés vivido, que mi cuerpo se pone a trabajar al 110%. Depende de ese estrés o de lo que estoy viviendo, entonces se programa una enfermedad. Ok. Nosotros ya no le llamamos enfermedades, tratamos de llamarle programa biológico. Ok. ¿Por qué? Porque eso el decir una enfermedad es como pensar de que somos es como una etiqueta y es algo estático, cuando en realidad no somos estáticos. Las situaciones que vivimos no somos estáticos. Nuestro día a día y nuestro cuerpo, nuestro organismo jamás está estático. Entonces el hecho de etiquetar a algo con una enfermedad, pues es como decir, ya, está algo estático, ¿no? Desconocer o hacer un lado esa situación de movilidad que tienen, inclusive esas situaciones que vivimos. Así es, así es. Ok. Esto ahorita está teniendo mucho auge. Hay una persona que lo está manejando, que se llama biodescodificación. Yo lo estudié como con descodificación biológica de las enfermedades. Después Eric Corbera está manejando lo que es la biodescodificación. Es lo mismo, nada más diferentes corrientes, una española y otra es francesa. Yo estudié con un maestro francés. Y también ahorita le está cambiando el nombre de Corbera y le está poniendo la de neuroemociones. Pero vamos, es exactamente lo mismo. Y toda la base es la nueva medicina germánica, que es las 5 leyes que descubrió el doctor Hammer, ¿no? A ver, cuéntanos de esas rápidamente. Ok, las 5 leyes. La primera ley son medias complicadas. Enúncialas entonces nada más y después platicamos de eso. Bueno, la primera ley, que es yo creo que la más importante, es de que cada vez que una situación me toma de sorpresa, me deja en shock, no sé qué hacer, no encuentro la solución, en ese mismo momento mi cuerpo empieza a desarrollar ya sea células. ¿Para qué? Para que nuestro organismo trabaje de más y encuentre la solución. Como yo no encontré la solución en mi entorno, entonces mi cuerpo va a empezar a buscar la solución. Como que lo programo inconscientemente para que busque la solución. Así es. Entonces inmediatamente el cerebro no sabe si es real o imaginario lo que yo estoy pensando, lo que estoy imaginando, lo que me estoy viviendo en ese momento. Entonces inmediatamente el cuerpo responde, ¿sí? Ajá. La siguiente ley es de que todo es bifásico. Siempre hemos tenido divididas como que las enfermedades frías y las enfermedades calientes, pero en realidad es lo mismo. La diferencia es de que estamos en diferentes situaciones. Siempre cuando estamos en estrés son las enfermedades frías, de que nuestro cuerpo está trabajando de más, y cuando ya entramos en la situación caliente, ya estamos en lo que es la etapa de vagotonía, que entra también ahí mucho el sistema límbico, todo biológicamente en reparación. A ver, Pati, pero bueno, entonces las me meto en muchas cosas técnicas y hablo de las 5 leyes. Sí, entonces, no, vamos a seguir. Entonces, cada enfermedad, hay situaciones que yo vivo que me pueden llevar a generar o a programar alguna alteración. Okay. ¿Sí? El punto es, ¿cómo encuentro yo? ¿Hay mecanismos para en que yo pueda encontrar, digamos, el switch que me ayude a quitar la programación? Sí. De hecho, ya el programa biológico, entre comillas, enfermedad, a mí ya me da una información de qué vivió la persona para tener esa enfermedad. Por ejemplo. Por ejemplo, digamos, la diabetes. La diabetes tiene que ver con un conflicto de resistencia. Es una persona, tenemos que buscar en su entorno qué es lo que está haciendo que resista. ¿Hay algo que no quiero y que rechazo? Hay algo que no quiero, pero tengo que soportarlo. Y entonces lo soporto. Caray. Entonces tengo que resistir eso entonces tengo que segregar más azúcar para tener más energía para poder resistir a esa situación. Ok, y por ejemplo los problemas de tipo cardíaco, que también son muy frecuentes por acá. Eso depende, porque también nos podemos ir a alta presión o baja presión, y por ejemplo tiene que ver con territoriales, ¿no?
tiene que ver con meramente conflictos territoriales. Pasa mucho, por ejemplo, un señor que se casa a su hija y al rato le da un infarto. Su hija es su territorio, es una pérdida de territorio, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, es como que ir buscando qué es lo que va pasando en la vida de cada persona que le va generando. Porque, ojo, a lo mejor para mí la resistencia o nosotras como mujeres no es lo mismo y la cuestión territorial para nosotras como mujeres es nada más como que lo que está a 60 centímetros alrededor mío. Pero para los hombres son los hijos, las esposas, si tienen amante, la amante. Mi casa, mi trabajo, mi no sé qué. Exacto, el carro, tienen, o sea, su territorio es mucho más extendido. Sí, el control remoto. Más cuando esté el mundial y cosas, pero la NFL. Sí. Okay. Pero es parte de su... ¿Por qué? Porque son hombres y son territoriales. Son mucho más territoriales que nosotras las mujeres. Para nosotros es como que aquí y nuestros hijos. Digamos que hay lineamientos generales que te pueden ayudar a decir, como nos decías ahorita, en el caso de la diabetes es el rechazo a algo, pero digamos que no es... Ojo, no es rechazo, es resistencia. Te resistes a algo. Ok, sí, perdón. Pero digamos que no hay como recetas, porque tienes que ver una serie de elementos. Exacto. O sea, cada persona, tenemos que entender que cada individuo es único e irrepetible. Y sus vivencias son únicas y repetibles. Y sus reacciones. Exacto. Pues. ¿En qué casos, esto me lleva a pensar que lo más recomendable sería personas que tengan enfermedades crónicas, pudiera ser las mejores candidatos? Es que cualquier tipo de enfermedad, o sea, desde una alergia. Hay gente que tienen alergias que no se les quitan. Así es, desde enfermedades crónicas, desde enfermedades degenerativas, o sea, ya, bueno, crónico-degenerativas, como también en fases terminales, sí. Pero es esto tan, digamos, si realmente encuentras el código, que imagino lo haces con terapia, encuentras el hecho, ¿no? Me dices que la enfermedad te da ciertos indicios, el contexto en el que vive la persona, su personalidad te da otros indicios, pero luego, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la medicina? Pues? Hay a veces que simplemente el hecho de hacerlo consciente se desbloquea. O sea, vamos, el cerebro tiene la capacidad de enfermarnos, entonces también tiene la capacidad de sanarnos igual manera que como nos enferma. O sea, tiene los programas biológicos ahí están. ¿Y el tiempo que dura una persona para encontrar? ¿Depende? Depende de cada persona. ¿Lo mínimo y lo máximo? No, depende. ¿Puede ser una sesión, digamos? Sí, puede ser una sesión. Pero todo depende de las características. Pero aparte ahorita también voy a dar el diplomado. Ay, sí. Empiezo el diplomado el 21 de junio. ¿Y a quién se lo sugieres? ¿Que alguien como para quién está dirigido? A todo el público. O sea, hay médicos que ya lo tomaron, tengo por ejemplo en Ciudad Obregón hay psicólogos, psiquiatras, amas de casa, de personas verdad que tengan el problema, que tengan algún problema que quieran buscar. Que quieran solucionar. Por ejemplo, cuestiones, esa programación puede incluir cuestiones de no tengo dinero y cosas por el estilo. Sí, porque también vamos a ver psicogenealogía. Dentro del programa, del plan de estudios, que es un año el diplomado, viene psicogenealogía, y entonces psicogenealogía y ya vemos la programación de por qué no tengo dinero, porque eso ya viene transgeneracional. Ok. Es diferente. Hay enfermedades que decimos, son enfermedades generativas, o sea, de generación en generación. Pero nos damos cuenta de que en realidad no, lo que estoy repitiendo es el mismo patrón. Yo vi que así lo hace mi mamá, entonces yo lo empiezo a hacer de la misma manera. Y entonces al rato termino y reacciono igual que mi mamá, entonces al rato termino la misma enfermedad que mi mamá. ¿Cuándo empiezas el diplomado y teléfono? Rápido. El 21 de junio. Si hablan por medio de ustedes, vamos a darles en la inscripción un 50% de descuento. Ay, excelente, muchas gracias. De hecho, no lo habíamos metido, habíamos tenido lo máximo el 30, digo el 20, perdón, pero les vamos ahorita se me salió el 50%, que lo aprovechen. 50% perfecto, me parece. En la inscripción. El teléfono es el 284-4500. Perfecto, 284. Y empieza en el 21, es los sábados nada más, ¿no? Nada más un sábado al mes. Un sábado al mes, perfecto. ¿Y cuántos sábados serán? Son 12 meses. Es un año completo. Pati, pues muchísimas gracias. Bueno, platicamos de eso que me quedé a medias ahí, pero no nos íbamos. Pero bueno, ya sabes. Muchas gracias, Pati. Nos vamos rápidamente a un corte y regresamos. No se vaya, estamos en Segunda Mirada. Ustedes
ustedes ya nos conocen, yo soy Víctor Mendoza. Y yo soy Hilario Lea. Saben que hablamos con la verdad. Y que nuestras noticias tienen el sabor de la libertad. Y los invitamos a que nos acompañen en Mega Noticias. De lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. No pudo a esa hora, los esperamos a las 10 de la noche. Acompáñenos por el 210 de Mega Canal Sonora. Pues resulta que después de las fiestas del Pitic y esa extraordinaria participación que tuvo Jesús León en el espacio, en la Plaza Alonso Vidal, pues bueno, creo que quedó mucho en el ambiente la idea de cómo está Hermosillo mostrando el talento que tiene a nivel ópera. Y de pronto dice uno, ¿y esto cómo se dio? ¿Así nomás? ¿No? ¿Por qué otros lugares no? Pues hay toda una historia, un contexto detrás de esto y de eso muy interesante vamos a platicar. Nos vamos rápido a la entrevista. Pues aquí está con nosotros y me da realmente mucho gusto que me haya aceptado la invitación el maestro Jesús David Kamalich. David, muchas gracias por aceptarme la invitación. Pues muchas gracias, Betty, y pues muchas gracias por la invitación, que es la primera vez que vengo a este espacio. Sí, ¿no? sí, la verdad, y espero que no sea la última. Así es. Resulta que, bueno, ya platicamos algo previamente. No es, digamos, casualidad, digamos, que de pronto empiecen a hacerse notar talentos específicamente en el tema del bel canto en Hermosillo, ¿verdad? Hay todo una historia atrás. Hay una historia, mucha historia detrás, y hay personajes todavía que no se les da el valor que realmente tienen. Y sí, efectivamente hay una historia de por lo menos 20, 25 años detrás. ¿Que empieza con Emiliana o más atrás? Fíjate que no. A ver. O sea, aquí para ser justos, en lo que es la ópera, no empieza con Emiliana. Okay. Empieza con el maestro Jorge Bustamante. Y nos podemos ir un poco más atrás todavía, más que nada en cuestiones de antecedentes, con lo que hace el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Mira. Aunque, cierto, él fue más que nada cantante y promotor, él no fue maestro, pero en lo que es el desarrollo del canto operístico, yo creo que el maestro Jorge Bustamante sería uno de los iniciadores. Ahora, hablar solamente de canto es una de tantas ramas, pero tampoco el canto y la labor del maestro Jorge Bustamante está aislada, puesto que en el Estado, en lo que es específicamente la ópera, las primeras presentaciones de este género, estamos hablando de inicios del siglo XX con la Minera de Cananea, y que en su paso de las compañías itinerantes hacia Cananea, pues obviamente pasaban por Hermosillo. Okay. Entonces, y por otro lado, estamos hablando de la cuestión de enseñanza musical, que viene desde mediados del siglo XIX. La maestra Subeldía siempre nos dijo, yo no vine a hacer cultura musical a Sonora. Yo me quedé por la gran cantidad de cultura que ya había. ¿En serio? Mira. Entonces estamos hablando, todos los personajes, un Rodolfo Campodónico, sí, un Güero Sualta, un Manuel S. Silva, un señor Manuel Portillo. O sea, toda esta gente no aprendió sola. Aprendió en una escuela quizá no tan formal como después sería en la Universidad de Sonora con José Socha Chávez, el maestro Adolfo Salazar y después con Emiliano Subeldía. Pero obviamente ya había toda una tradición, ya había todos unos antecedentes que se remontan desde mediados del siglo XIX. Entonces, todo eso se viene cultivando, vienen todas las presentaciones que hubo con motivo de la Minera de Cananea, por supuesto para los años 20, 30, pues
dejó de haber, pero poco a poco continuaban estas manifestaciones. Ok. Llega la apertura de la Universidad de Sonora, por supuesto el maestro José Sosa Chávez es el iniciador, que él después de salir de la Universidad de Sonora hay todo una continuación en el ambiente del canto, a fin de cuentas tenía sus coros. Sí. Por otro lado viene Emiliano de Zubeldía con el canto coral, que no era operístico, pero que empezó a preparar el terreno para que después viniera el maestro Jorge Bustamante a desarrollar ese aspecto específico en lo que es el canto operístico, que sirvió de base para la llegada de Jesús Lee y Maribel Ferrales, que le dieron el impulso que obviamente ahorita pues están cosechando frutos, ¿no? O sea que es una cadena que inicia desde fines del siglo pasado. En el ambiente musical estamos hablando desde mediados del siglo pasado, en el ambiente general, y que se fueron, digamos, abriendo caminitos y vereditas, y que desembocan obviamente con la fundación de la Universidad de Sonora y ya todo lo que lo Oye, conocemos. es que no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Que a la maestra Zubeldía no le gustaba la ópera? No le gustaba la ópera, odiaba la ópera. Pero tú me decías que tú podías entender por qué. Ahora sí, al aire, dime por qué. Bueno, ¿Tú por qué lo entiendes? ya una vez que yo empiezo a estudiar más en mi posgrado en dirección de ópera, la maestra Zubeldía vive a principios del siglo XX, más o menos, bueno, a partir de 1907, 1909, en París, donde estamos hablando que el impresionismo, Claude Debussy y Maurice Ravel empiezan a tener igual preponderancia, y yo creo que la maestra Emiliana tuvo mucho contacto con la ópera, principalmente de Debussy y de los impresionistas franceses. Okay. No tuvo mucho contacto con la ópera romántica, la ópera italiana del romanticismo. Entonces, ¿qué pasa? La ópera de Debussy, que la más principal es Péléas y Mélitane, estamos hablando de que es un cuento, o sea, el cuento total de Ricitos de Oro hecho ópera y cantado. Entonces la maestra nos decía, es una obra de teatro cantada. Y efectivamente es una obra de teatro cantada. Pero, claro, es más que eso. Pero la referencia que tenía la maestra Emiliana sobre la ópera francesa, obviamente en el contexto histórico, no es la melódicamente más importante, ni la más hermosa, ni las que constantemente se están presentando en todas las casas del mundo. Entonces yo digo que por ahí va precisamente ese poco gusto o ese no gusto de la maestra Zubeldía hacia la ópera, precisamente por los ejemplos que ella tenía a la mano en París. Ok, pero bueno, ya se me quitó la duda. Ahora, tenemos a un Jorge Bustamante que es cierto, de pronto en todo este análisis lo dejamos por un lado, y su labor como maestro, y además como dijo, voy a enseñar tal cosa en la Casa de la Cultura, pues es muy interesante y le abona al tema. Así es muy interesante porque, bueno, yo no recuerdo otro cantante, estamos hablando de los años 60, de los años 70. Yo la verdad no recuerdo otro. Entonces, la labor que empezó a desarrollar Jorge Bustamante en sus alumnos, pues sí fue muy importante, con una Vicky Ortiz, que es la actual maestra de canto. Pero obviamente, ya que llega el maestro Lee, muchos de sus alumnos que estuvieron con él en los años 70, en los años 80, estuvieron con el maestro Lee. Entonces, yo me empecé a dar cuenta de que no era gente así que levantas una piedra y sale un cantante. No, pero ya había toda una tradición, ya había un antecedente. Entonces, obviamente, el impulso académico que le da el maestro Jesús Lee y la maestra Maribel, obviamente fue muy importante, pero ese impulso no hubiera sido nada sin la labor previa del maestro Jorge Bustamante y de un Emiliano Zubeldía, de un José Sosa Chávez, de un Adolfo Salazar, de un Mayor Isauro Sánchez, y todos los que han preparado el terreno para que después se vengan a desarrollar alguno de estos aspectos específicos. Oye, 4 años el maestro Jesús Lee le tocó trabajar nada más, ¿no? 5. 5 años. Y bueno, pero cubre una etapa con todo esto, cubre una etapa importante. Así es. Mi pregunta sería aquí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Estamos viendo, no sé, 5, 6, 7
específicamente cantantes con mucho potencial, unos ya brillando a nivel internacional, a mucho orgullo, pero es previsible que encontremos más. ¿Cómo ves tú el futuro en el corto, mediano, largo plazo para esta expresión? En el corto, yo poco a poco veo una sociedad que está pidiendo una mayor cantidad de eventos y de mejor calidad. Eso sí es cierto, ¿no? Por otro lado, veo una generación de jóvenes talentos que están pidiendo y exigiendo oportunidades de mostrar su talento. Entonces, en el corto plazo, yo por un lado veo, digamos, una situación no muy grata para las autoridades, puesto que no hay, digamos, oportunidades en el ambiente popular hay muchas, en el ambiente clásico no. No las hay. Pero por otro lado, empezamos en un círculo vicioso de que los jóvenes no son contratados porque les falta experiencia, y les falta experiencia porque no son contratados. Entonces, hay un círculo vicioso que ninguna institución quiere romper. Y hay iniciativas por ahí aisladas donde tratan de empezar a presentarse, pero obviamente sin una influencia, sin una pues un realmente recurso que a ellos les permita manifestarse y que realmente obtener la experiencia necesaria. Entonces, yo sí creo, hay esfuerzos de la sociedad civil a través de la Fundación Música Lírica, que también va a tratar de generar esas fuentes temporales y de generar esas oportunidades. O sea, claro, hay que dejar que cuaje el proyecto, y pues hay que dejar que sigan trabajando, ¿no? Estamos en otra etapa, pues. Estamos en otra etapa donde poco a poco pues hay que abrir paso a la sociedad civil para que se manifieste y que sea el complemento de lo que las instituciones no han podido lograr, no han terminado de crear. Yo creo que es una tendencia en muchos francos, ¿no? Esa participación definitiva de la sociedad civil. En el largo plazo podemos pensar que emerjan mucho más talentos. Por supuesto. O sea, aquí el gran problema es que hay demasiada materia prima. Lo que tenemos es muy poca mano de obra calificada. Porque mano de obra hay mucha, pero no calificada. El problema es la calificada. Y ahí es donde poco a poco los mismos artistas, los mismos maestros, pues hay esa búsqueda de tratar de hacer mejor las cosas. Por supuesto, uno de los grandes lastres que tenemos somos nosotros mismos, puesto que los celos profesionales no nos dejan también no nos dejan. Muchas gracias, David. Se nos acabó el tiempo. Es primera, pero no última vez que te espero aquí, ¿eh? Esperemos. Amigos, nos vamos. Los voy a dejar con unas escenas por ahí a propósito de esta conmemoración del 5º aniversario del ABC, un evento muy hermoso realizado en la Plaza Bicentenario. Y nos vemos aquí en una semana. Que estén bien. Tal vez no te he querido tanto como soy capaz. Tal vez no te he tratado como lo mereces tú. Comprendo, tonto fui. En mi mente